Hola, ¿cómo están? Ojalá este video les pueda servir harto en la preparación del tema de leasing para la prueba 2. Cumple una parte importante de los objetivos de aprendizaje que nosotros esperamos con el resto de los profesores que uno pudiese obtener respecto al tema de arrendamiento, y también se pone una situación que quizás no es la común, entonces podría ser interesante verlo desde otra forma, por ejemplo, para los pases de los jugadores de fútbol. Este es el ejercicio 7 que sale en mi set de ejercicio, y es lo que en mi sección, al menos o en mis secciones, yo clasifico como milla extra, que lo que uno espera normalmente para una evaluación es un avanzado, quizás para un control de ejercicio o para una prueba en promedio. Entonces este ejercicio cumple más allá del nivel de complejidad que uno pudiese desear, así que si uno logra entender el fondo, no mecanizarlo, debiese quedar súper bien preparado para una evaluación, por ejemplo. Entonces dice, el fondo de inversión Jonás Pizarro, sociedad anónima, se dedica a entregar en préstamo a jugadores de fútbol. Para dicha actividad adquiere los pases de los jugadores de fútbol, activos altamente líquidos y no específicos que le otorgan derechos económicos por un periodo de 4 años con el espíritu de ser transferidos a préstamo, arrendándolos por una o varias temporadas. Durante el primer año de operación adquirió 3 pases que le otorgó a préstamo a ciertos clubes con las siguientes condiciones. El jugador A se compró el pase a un valor razonable de $100.000 y se procedió a arrendarlo por 2 años en cuotas mensuales vencidas de $188,29. Existe la opción de que el equipo que recibía el jugador a préstamo lo adquiriera por el fair value al término del periodo de cesión. El jugador B se adquirió el pase por el monto de $500.000 y se entregó a préstamo por 3 años, recibiendo cuotas mensuales de $16.442,73 desde el inicio del primer mes. En este caso, no existe la opción de comprar el pase al término del periodo establecido en el contrato para la cesión del jugador. El jugador C se consiguió el pase por un precio de $300.000 y se cedió a préstamo por 6 meses, recibiendo un arriendo al término de cada mes por $51.764,51 y existiendo una opción de compra por $500.000 al término del contrato. El fondo de inversión requiere generar una tasa de rentabilidad mensual efectiva de 1% en cada una de sus inversiones para compensar su propio costo de oportunidad de su fondo, ya que es una compañía que funciona un 100% con patrimonio. Determine A. ¿Cómo clasificaría de acuerdo con la IFRS 16, que es la norma de leasing, cada uno de los 3 tipos de contrato de arrendamiento o de préstamo de los jugadores de fútbol para el arrendatario y 2 para el arrendador, y por qué? Este ejercicio yo creo que lo diseñamos para algún control de ejercicio o para algún examen tipo año 2017, 2018. Lo debemos haber hecho con mi colega, con el profesor Juan Pizarro. Algo también debemos haber tocado con el profesor Andrés Cabrera quizá. Entonces, tiene varias visiones y nos parece que cumple ciertos objetivos de aprendizaje importantes. Por ejemplo, en la letra A solamente te dice clasificar el contrato, pero justamente se da que podría ser un contrato de leasing operativo o financiero para distintas partes. Entonces, fíjense, el jugador A tiene un valor de $100.000. Entonces, no es un valor pequeño, que es lo que la norma habla de menos de $5.000. Pero sí, uno ve que si uno tiene el valor presente de los 188 durante 2 años, parece ser un valor que es más bien bajo, pero existe la opción de que el equipo reciba al jugador al préstamo, lo adquiera por el valor razonable. Existe la opción de compra. Entonces aquí uno quedaría en la duda si se puede acoger a las 2 excepciones para que el arrendatario no utilice la opción de compra, perdón, no lo reconozca como un leasing financiero, ¿sí? En el caso de B es quizás más evidente, vale $500.000, se entrega a préstamo por 3 años, entonces no es por bajo valor y no es de corto plazo, con seguridad para el arrendatario un leasing financiero. No existe opción de compra, pero paga cuotas mensuales de $16.442. Si eso representa una porción importante de lo que vale, que es $500.000, probablemente para el arrendador también sea
un leasing del tipo financiero, es decir, se cede el control al arrendatario. Y en el caso de C, fíjense que vale $300.000, o sea, es de alto valor, pero es por un periodo corto, 6 meses. Entonces, al término, uno podría decir, cumple con una de las excepciones, pero existe la opción de comprar al jugador al término del contrato. Entonces, eso hace una diferencia significativa. Entonces, fíjense que se van a dar justamente la mayor parte de las combinaciones. Vayamos a los cálculos. Lo bueno es que en el ejercicio ya está la tasa de interés que es 1% efectiva mensual. Entonces ahí planteamos que las dos opciones para que uno pueda excepcionalmente, siempre hay que pensar eso, que el arrendatario no clasifique el leasing como financiero, podría ser o que es de corto plazo o que el activo es de bajo valor. ¿Se entiende? Entonces uno dice, mira, seguro que las cuotas de 188 y fracción eran 188,29, representan en valor presente $4.000. Ese cálculo lo vamos a hacer más adelante, pero uno podría haber dicho perfectamente, mira, si como son cuotas del tipo vencidas, porque dice explícitamente, entonces uno ocuparía la clásica fórmula de la anualidad y diría, oye, este 4.000 que tenemos aquí, ¿cómo lo obtuvimos? Lo obtuvimos de la siguiente forma. Esto sería los 188,29, creo, traído a valor presente a una tasa de un 1% durante 24 periodos con la típica fórmula de la anualidad, sin problema. ¿Sí? Entonces, justamente es excepcionalmente que cae en esa opción. ¿Sí? Entonces uno podría decir, mira, ¿qué otras características hay? Te dice que es un activo altamente líquido y no es específico, es genérico. Entonces eso hace que si no es específico y si tiene un mercado donde el arrendador se puede deshacer de eso, podría ser perfectamente un leasing operacional. Dado eso para ambas partes operacionales. ¿Sí? Entonces uno dice, mira, en el segundo caso tendríamos que hacer un cálculo más complejo. Teníamos las cuotas anticipadas, entonces te dice, pago $16.442,73 mensualmente por 3 años, entonces tenemos 36 cuotas. Uno podría ocupar la fórmula normal de vencida y multiplicarla por uno más la tasa de interés, en este caso 1%, o colocar la primera cuota listo en valor presente y luego traer a valor presente las otras 35 cuotas restantes en el fondo. Entonces uno dice, mira, como el valor en el caso del segundo jugador es de $500.000 y tú vas a pagar en valor presente $500.000, entonces un leasing financiero para ambas partes, o de capital también, que aquí tratamos de utilizar todos los sinónimos. En el tercer caso, el jugador C, nosotros decimos, mira, el valor presente durante los 6 meses es de 300. Y entonces uno dice, oye, justamente eso es lo que vale el pase del jugador, 300.000, entonces para el arrendador es financiero, pero como es de corto plazo, entonces podría ser un leasing operativo para el arrendatario. Y justamente eso es lo que te deja en todas las condiciones: operativo para ambas partes, financiero para ambas partes y una combinación de. ¿Sí? Hay que hacer una aclaración. Y que quizá eso va más allá de los objetivos de aprendizaje de este curso. Que realmente la existencia de la opción de compra que se vaya a ejercer con razonable certeza haría que siempre fuese un leasing financiero. O sea, no podría haber esa excepción. Pero si se fijan, en el jugador A uno dice, oye, al fair value no estamos seguros que vaya a ejercer esa opción. Y fíjate, en el otro caso, la opción de compra por $500.000 tampoco estamos seguros porque es más que lo que tú lo compraste al principio o lo que tiene valor de mercado. Entonces, fíjense que por eso al calcular el valor presente no estamos considerando ni los 300.000 del jugador A ni los 500.000 del jugador C como un pago contemplado dentro del contrato, porque en realidad son valores que están, no son lo que la normativa se refiere a sustancialmente bajo. Ahí la complicación práctica siempre es saber si en realidad yo voy a ejercer esa opción de compra o no con suficiente certeza, pero al principio del contrato, porque tú no sabes qué va a pasar en 1 año más, en 2 años más o en 3. Entonces, si yo al principio creo, solamente si es súper barata.
y como aquí no es evidente que sea súper barata, entonces lo más probable es que tú no ejerzas esa opción de compra. B dice, ¿qué clase de activo representa para el arrendador el fondo de inversión, Jonás Pizarro? ¿Y qué clase para el arrendatario, el equipo de fútbol en cada caso? Eso debiese ser más simple cuando hay un leasing financiero, entonces un activo por derecho de uso para el arrendatario. Si hay un leasing operativo, no tiene ningún activo el arrendatario. En cambio, para el arrendador, que es el fondo de inversión, entonces tiene un activo intangible, porque él pasa el jugador de fútbol. En el otro caso tengo el activo por derecho de uso y ahí puede darse esta diferencia práctica que algunas empresas incluyen dentro de las propiedades, planta y equipos el activo por derecho de uso y hablan de las PPE propias y de las PPE de terceros como el activo por derecho de uso, aunque como se ha discutido transversalmente en las secciones, quizá el activo por derecho de uso tiene muchas más características que se parecen a un activo intangible, porque por ejemplo su valor residual tiende a ser cero cuando se acaba el periodo por el derecho de uso. ¿Sí? Entonces, si hubiese un leasing financiero de ambas partes, como en el caso de entonces que una cuenta o un leasing por cobrar para el arrendador, el dueño legal, el fondo de inversión, y entonces ahí se tiene un activo financiero. Y como en el C teníamos que era operativo, no había un activo y queda una cuenta por cobrar para el arrendador porque justamente se da esta extraña contabilización. ¿Sí? Después dice C. ¿Cuál es la tasa que debe de vengarse sobre el contrato de arrendamiento? ¿Por qué y qué otra podría utilizarse y en qué situación? Entonces, la tasa que se debe ocupar aquí debiese ser la tasa implícita en cada uno de los contratos. ¿Sí? Entonces, aquí uno dice, mira, es que yo no puedo ver el valor razonable o hay ciertas cuotas que me impiden calcular eso. ¿Se entiende? Entonces, como no vemos eso, nosotros vemos, mira, hay una tasa incremental, que eso se refiere a si yo fuese a pedir un préstamo o la empresa emitiera un bono en mismas condiciones de garantías y de plazo, recibiría un 1%, bueno, eso es lo mismo que debiese aplicarse a la tasa del contrato. ¿Se entiende? Si en realidad no ocurriese eso, entonces la tasa implícita, que es justamente la tasa que iguala las cuotas al valor el valor presente de las cuotas y eventualmente la opción de compra, es decir, todos los pagos contemplados en el contrato, lo iguala al valor razonable o al precio de mercado, entonces esa tasa que surge de igualar eso es la tasa implícita. ¿Sí? Esa es una pregunta más bien teórica. D. Presente el estado de situación financiera del fondo de inversión previo a la firma de los 3 contratos. Y fíjense al tiro que la E dice presente el estado de resultado y el balance, el estado de situación financiera del fondo de inversión, es decir, el arrendador, luego de pasado un trimestre, 3 meses. ¿Se entiende? Entonces se podrían hacer en conjunto esas cosas. Entonces uno diría, perfecto. Para el primero, uno dice, tengo 3 jugadores, 100.000, 500.000, 300.000. Entonces tengo en activo intangible 900.000. Pensemos solamente en capital social porque te dice que financia 100% con patrimonio, eso. Con eso adquirió los jugadores y ese es simplecita. Después ya cuando ha pasado un trimestre, uno tiene que haber cobrado arriendos. Entonces uno va a decir, mira, ¿cuánto puedo reconocer de esos ingresos? Entonces pensemos en el jugador A. Uno dice, mira, como tengo un leasing operativo, dado que se daba esa excepción, entonces todos los ingresos que yo reciba por el jugador van a ser por la idea de tener un arriendo solamente, no vamos a separarlo en intereses o en capital por 6 meses. Ah, miren, buen dato, resolviéndolo aquí, aquí dice por un trimestre y al parecer yo lo calculé por semestre. Magia de estar haciendo esto en vivo, entonces, que podemos ajustar eso. Para que la solución no difiera, pero en el fondo el cálculo es el mismo, lo hubieran podido poner solamente por esos 3 meses y eso podría haber sido significativamente el mismo efecto. Lo importante es que un ingreso por arriendo. En los casos de B y C, como tengo un leasing financiero, entonces voy a tener que cambiar eso para el fondo de inversión. Porque una parte de lo que me paguen van a ser ingresos financieros por los intereses y otra parte va a ser una amortización. Entonces, fíjense que en el caso del jugador B, nosotros vamos a decir,
Ah, y después lo resuelvo con 3 meses. Qué bueno que lo estamos haciendo. Entonces, fíjense, mi error, aquí debió multiplicarse eso por 3 meses. ¿Se entiende? Entonces, vamos a corregirlo, pero no perdamos el foco de fondo, que uno tiene aquí perfectamente los 3 meses. Como en un caso, en el caso B, la cuota es anticipada porque esa es la firma del contrato, entonces, por eso que nosotros decíamos una en valor presente más 35 traída a valor presente, los intereses que genero en la primera cuota son cero. En el segundo caso, o digamos en el jugador C, entonces ahí ya tengo intereses del 1% de los 300.000. Tengo esos 3.000 en intereses. Y eso produce que la empresa vaya a reconocer estos ingresos. Entonces los 3.000 más los 2.500 más los 2.000 y en el otro caso los 4.800 más los 4.719. Eso genera una diferencia. ¿Sí? Entonces si yo corrijo el acá, esto debería dar perfectamente ups, qué bueno que lo ajustamos, nunca lo habíamos notado en todos estos años, por 3 nos daría $564,87. Entonces diríamos, esos 564,87 más los 4.835,57 más los 4.719, perdón, punto 5, más los 3.000 más los 2.512,35 más los 2.019,83 nos van a dar 17.000. Entonces ahí vamos a tener 17.652, un poquito más que esto. ¿Sí? Entonces aquí lo que habría que corregir es que este número de ingresos por arriendo era 564,87 y acá era esto. Entonces, lo que hay que tener claro también es cuánto van a ser los gastos. Los leasing que voy a considerar financieros van a tener que amortizar el activo y entonces ahí uno va a decir, bueno, tenía 900.000, tengo esto por tantos meses y eso lo voy a hacer en términos trimestrales. ¿Sí? Entonces ahí voy a tener esto menos los 6.250 y ahí perfectamente podemos corregir la utilidad, que es un poquitín menos a 11.402,12. ¿Sí? Y entonces eso produciría que en el estado de situación financiera uno tuviese algo más, perdón, algo menos porque tendría aquí 402,12, entonces vamos a tener aquí 402,12. Y aquí entonces, como en el fondo uno hubiese transferido esas cuentas por cobrar en algunos casos y en el otro caso me quedé con el pase del jugador de fútbol, entonces ahí lo que uno tendría es que vamos a tener acá un valor que va a ser sustancialmente más bajo y entonces ahí vamos a haber cobrado 564. Entonces eso va a generar que aquí baje hasta 402,12 y eso, ups, ahí está, 402,12. Entonces, eso va a cambiar el número de arriba en esto, 186,58. ¿Entiendes? Y aquí debería quedar igual para que cuadre la ecuación contable. ¿Sí? Entonces, tenía un leve error de tipeo en ese sentido. Así que ahora que volvemos a ver la última pregunta, vamos a corregir acá. Entonces, estaba bien que dijera trimestre acá, el resto estaba resuelto con trimestre, y aquí eran 3 meses. ¿Sí? F. Realice los registros contables relativos al jugador B, tanto para el arrendatario como para el arrendador, si al inicio del tercer año, luego de pagar la correspondiente cuota del equipo de fútbol, se volviera insolvente, está en quiebra y tuviese que cancelar unilateralmente el contrato de arriendo devolviendo el pase del jugador. Esto en general es por eso quizás esto lo que lo lleva a la milla extra, porque el resto, fíjense, no era de tantos cálculos, pero esto te lleva a milla extra porque cuesta entender que en un principio yo tengo un activo y un pasivo que valen lo mismo, pero después el activo por derecho de uso se deprecia de una forma
o se amortiza si quieren, que no es la misma amortización que sigue el pasivo en la tabla de desarrollo. Entonces eso generaría una diferencia al final. Entonces, solo para el jugador del tipo B, acuérdense que el jugador tipo B valía los 500.000 y uno pagaba 36 cuotas. Entonces, al pagar la primera cuota del tercer año, perdón, va a ser la cuota número 25. Entonces, fíjense, cuando falten solamente 11 cuotas por pagar, uno va a decir, perfecto, mira, esta es la cuota que pago, esta es la 11 que faltan, entonces este va a ser el saldo insoluto. ¿Alguien podría replicar esto en una tabla de desarrollo en Excel y buscar justamente eso? Si después en la vida laboral van a trabajar con el Excel mayoritariamente. Pero si no, uno siempre puede decir que el saldo insoluto de una tabla de desarrollo es el valor presente de las cuotas que faltan por recibir a futuro para ambas partes, es decir, esto es lo que valdría la cuenta por cobrar que tiene el arrendador y valdría la obligación por leasing o el pasivo por arrendamiento que tiene el arrendatario. Por otro lado, uno dice, mira, si el arrendatario lo hubiese contabilizado por los 500.000 dólares, hubiéramos dicho, mira, la depreciación es de 166.667 por año. Han pasado 2 años, entonces se ha depreciado 333.333. Como ya pasaron 500, o sea, perdón, el valor inicial era 500.000 menos estos 333, entonces te va a quedar un valor de este monto del activo. Y en realidad yo voy a entregar un activo que vale levemente menos que lo que tengo el pasivo. Entonces, el arrendatario va a ganar. Y por el contrario, el arrendador va a recibir un pase que ahora vale bastante menos. Y va a tener una cuenta por cobrar que es más alta. ¿Se entiende? De nuevo, uno dice, oye, si eso vale algo más o vale algo menos, entonces va a tener un problema. Y entonces, obviamente, qué bueno que lo estamos haciendo. Aquí el valor debe ser simétrico. El arrendador también recibe un pase que vale un tercio y tiene los 170. Entonces decimos, los 170 472.11 menos los 166.667, entonces te da 3.805,11. Perfecto, era un error de tipeo lo que tenía. ¿Sí? Ahí está el número correcto. Entonces uno iría al asiento este. El arrendatario cancela el pasivo, tiene esta amortización acumulada del pase, que era 500.000, y entonces se gana esta diferencia de acá, los 3.805,11 que poníamos ahí. Y por el contrario, el arrendador que tiene la cuenta por cobrar, le devuelven el pase del jugador, tiene la pérdida por la cancelación anticipada y deja de tener el activo financiero que le queda un saldo de 170.472,11. Entonces abono ese activo y cargo el activo que es el pase del jugador B, que aquí fíjense, si uno lo llama un activo por derecho de uso o lo llama el pase, en el fondo responde a una sustancia muy, muy parecida porque ambos son activos intangibles, entonces eso no sería la complicación. ¿Entienden? Y eso esencialmente es la resolución del ejercicio. Ojalá les sirva harto, esto debiese cubrir una parte importante de los objetivos de aprendizaje, porque fíjense que no es de hacer tantas matemáticas financieras, de calcular cuotas y super tabla de desarrollo, sino que es tener súper claro qué cosas se deben hacer y qué cosas no se deben hacer. Que estén súper bien. Chao, chao.